Hola, muy buenas. Antes de empezar con el capítulo de hoy, solo quería agradecer el apoyo que dan a cada una de mis historias y fanfics. Como siempre pueden apoyarme dándome sugerencias en los comentarios, o si simplemente no se te ocurre algo, puedes demostrarme que realmente te encantó el video, dándome un like. Ya para finalizar, lo único que me pertenece es la historia, los derechos reservados a sus respectivos autores. Él ya viene. Él ya viene. Aquellos fueron los gritos que comenzaron a escucharse entre algunos de los pocos demonios presentes. Otros ni siquiera eran capaces de hablar. Solo gruñían, emitían sonidos extraños e inteligibles o dejaban escapar chillidos que reflejaban la tensión que se había apoderado del lugar. Todos estaban en medio de un completo escándalo. Durante un tiempo habían estado preparándose para enfrentarse a aquel demonio, preparándose para derrotarlo y, finalmente, consumirlo. Aquel sujeto había aparecido de la nada y, durante mucho tiempo, había pasado completamente desapercibido para la mayoría de los demonios. Después de todo, ¿quién habría pensado que un insignificante ser humano podría sobrevivir durante tanto tiempo en aquel lugar? Pero se habían equivocado, gravemente. Ese sujeto no es un humano. Era un pensamiento que varios de aquellos demonios habían llegado a compartir. Algunos lo habían aprendido después de enfrentarse directamente con él. Otros, después de ver cómo sus compañeros caían uno tras otro bajo sus manos. Y los pocos que habían conseguido sobrevivir a aquellos encuentros tampoco podían seguir considerándolo un simple humano. Había algo más. Algo que no comprendían. Su poder era demasiado extraño. Demasiado aterrador. Era capaz de derrotarlos con algo tan simple como tocarlos. Cuando finalmente quisieron deshacerse de él, ya era demasiado tarde. Habían permitido que aquel supuesto humano creciera frente a ellos. Y ahora. Era él quien venía por ellos. Entonces, un estruendo retumbó a lo lejos. ¡Boom! El sonido hizo que todos los demonios presentes se quedaran en silencio durante un instante. Algunos levantaron la cabeza. Otros adoptaron posiciones de combate. Las armas comenzaron a prepararse. Los cuerpos se tensaron. Había llegado. Esta vez será su fin. Esta vez no sobrevivirás. Aquellos pensamientos se repitieron entre varios de los presentes. No todos estaban aterrados. Al contrario, algunos incluso sentían emoción, ansiedad. Deseaban consumir su poder. Si conseguían derrotarlo y devorarlo, podrían hacerse mucho más fuertes. Quizá incluso acercarse al nivel de los demonios superiores. Quizá al nivel de los primordiales. Otro estruendo. Esta vez mucho más cerca. Y entonces ocurrió. En un instante, el demonio de las escaleras salió disparado por los aires. ¡Boom! Un enorme puñetazo había impactado directamente contra su cuerpo, lanzándolo violentamente contra una pared. El impacto hizo temblar la estructura. Los demonios necesitaron un par de segundos para comprender lo que acababan de presenciar. ¿Dónde estaba? ¿Quién había golpeado al demonio de las escaleras? No tuvieron que esperar demasiado para descubrirlo. Otro demonio se lanzó hacia adelante. Pero antes de que pudiera reaccionar... ¡Bam! Una patada lo golpeó con una fuerza brutal y lo enterró directamente en el suelo. La tierra y los escombros salieron despedidos alrededor de su cuerpo. ¿Qué? Los demás apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El demonio de la espada larga y el demonio de la espada corta se lanzaron al mismo tiempo. Ambos atacaron al unísono. Shin. Shin. Varios tajos atravesaron el espacio en dirección a Isagi, pero ninguno consiguió herirlo. Las hojas fueron detenidas. Las manos de Isagi habían atrapado ambas armas. El acero quedó inmóvil entre sus dedos mientras los dos demonios forcejeaban con todas sus fuerzas para liberarlas. No podían. Isagi ni siquiera parecía estar utilizando toda su fuerza. Fue entonces cuando todos los presentes pudieron verlo finalmente. Aquel era el sujeto del que tanto habían hablado. Aquel era el monstruo que habían considerado un simple humano. Era grande, su cuerpo alcanzaba casi los 3 metros de altura. Su físico estaba reforzado por lo que parecían ser cientos de dedos que cubrían distintas partes de su cuerpo, formando una estructura extraña y perturbadora. Sus brazos también estaban rodeados por aquella peculiar masa, aunque en ellos destacaban numerosas marcas oscuras y rojizas que recorrían su superficie como enormes venas.
Aquellas marcas brillaban con intensidad, contrastando con el resto de su cuerpo. Sus piernas, por otro lado, estaban cubiertas por una especie de armadura hecha de huesos. La estructura se ajustaba a ellas como una protección adicional, dándole un aspecto todavía más monstruoso. Su cabello era algo largo y permanecía completamente suelto. Blanco. De un blanco puro, semejante al de la nieve. Pero lo que más llamó la atención de los demonios fue su rostro. Una máscara blanca cubría completamente su cara. Sobre aquella superficie destacaban varias líneas negras que comenzaban desde los bordes y se dirigían hacia el centro, formando un patrón inquietante. Y entonces estaba aquella sonrisa. Una sonrisa dibujada sobre la máscara, acompañada por enormes dientes que le daban una apariencia perturbadora. Isagi permaneció completamente inmóvil. Las dos espadas seguían atrapadas entre sus manos. Los demonios frente a él continuaban forcejeando. Y, por primera vez, todos pudieron verlo con claridad. No estaban frente a un humano. Estaban frente a algo que había sobrevivido demasiado tiempo en el infierno. Algo que había dejado de encajar en aquella palabra desde hacía mucho. A cierta distancia, el demonio ballesta ya había preparado sus armas. Sin perder tiempo, tensó la ballesta y comenzó a disparar una lluvia de proyectiles directamente hacia los puntos vitales de Isagi. Los proyectiles atravesaron el aire uno tras otro, buscando el cuello, el pecho, la cabeza y las articulaciones. Pero Isagi ya se había percatado de su presencia. Giró ligeramente el cuerpo. El primer proyectil pasó rozando su rostro. El segundo atravesó el espacio donde había estado su pecho un instante antes. El tercero fue esquivado con un simple movimiento de cabeza. Y el cuarto... ¡Clan! Impactó directamente contra su brazo. Sin embargo, no consiguió atravesarlo. El proyectil quedó detenido entre los dedos que recubrían su cuerpo y terminó cayendo al suelo. Isagi miró brevemente el proyectil. Ni siquiera había dejado una marca. ¡Qué molestia! El demonio ballesta no se detuvo. Continuó disparando. Una vez. 2 veces. 3. Y luego otra vez. TSH. La distancia le permitía mantenerse alejado mientras atacaba continuamente, obligando a Isagi a mover el cuerpo una y otra vez para evitar los proyectiles. Algunos pasaban junto a su cabeza, otros se clavaban en el suelo, varios chocaban contra los dedos que cubrían su cuerpo, produciendo pequeños sonidos metálicos de la ruptura de estas y la carne impactando. Isagi comenzó a fruncir ligeramente el ceño. ¿Todavía vas a seguir? Otro proyectil pasó frente a sus ojos. Isagi inclinó la cabeza. ¡Qué molestia! El demonio ballesta continuó disparando sin darle un solo segundo de descanso. No parecía importarle que ninguno de sus proyectiles consiguiera herirlo. Simplemente seguía disparando. Intentaba mantenerlo ocupado. Intentaba encontrar alguna abertura. Pero Isagi ya había empezado a acostumbrarse al ritmo de los disparos. Entonces decidió terminar con aquella molestia. El demonio de la espada corta seguía forcejeando para liberarse. Isagi movió el cuerpo de repente. ¡Pum! Un fuerte codazo impactó directamente contra él. El demonio de la espada corta perdió el equilibrio y retrocedió varios pasos. ¡Q! Ese instante fue suficiente. La mano que había quedado libre se extendió inmediatamente hacia el demonio de la espada larga. Isagi lo sujetó, pero no por el cuerpo. Lo agarró directamente de una de sus piernas. Antes de que pudiera reaccionar, Isagi lo levantó del suelo. El demonio quedó suspendido boca abajo durante un instante, completamente impotente. Isagi reforzó todavía más el brazo. Los músculos de su cuerpo se tensaron. Veamos. Giró ligeramente el cuerpo. ¿Qué tan lejos puedes llegar? Y lo lanzó. ¡Boom! El demonio de la espada larga salió disparado como un proyectil. La velocidad que había alcanzado debido a la fuerza de Isagi fue suficiente para convertir su cuerpo en una figura apenas perceptible mientras atravesaba el espacio. Ballesta apenas tuvo tiempo de reaccionar. ¡Crash! El impacto resonó por toda la zona. El cuerpo del demonio de la espada larga chocó directamente contra el demonio ballesta, arrastrándolo consigo y provocando una explosión de polvo y escombros. El estruendo tardó varios segundos en desaparecer. Isagi observó la nube de polvo a la distancia. Calculó rápidamente la situación. Eso debería quitármelos de encima durante unos segundos.
No podía permitirse desperdiciar ese tiempo. De inmediato, sintió un movimiento detrás de él. El demonio de la espada corta ya se había recuperado. Se lanzó nuevamente hacia Isagi. Pero esta vez, Isagi ni siquiera se molestó en girarse por completo. Simplemente lanzó una patada hacia atrás. La pierna reforzada por la armadura de huesos interceptó al demonio en pleno movimiento. El golpe detuvo su avance por completo. Isagi mantuvo la pierna en aquella posición, reteniéndolo contra ella mientras finalmente giraba un poco la cabeza para observarlo. Una pequeña sonrisa apareció detrás de su máscara. Su tono transmitía una confianza casi insultante. ¿De verdad se creen lo suficientemente fuertes como para siquiera hacerme sudar? El demonio de la espada corta apretó los dientes. Intentó mover su espada. Nada. Intentó apartarse. Tampoco pudo. La fuerza de Isagi lo mantenía completamente retenido. Por primera vez, la seguridad que había mostrado al enfrentarlo comenzó a desaparecer. Sus ojos se clavaron en la máscara blanca. ¿Qué demonios eres? ¿A qué viene ese enojo, cuchillito? Isagi mantuvo al demonio de la espada corta retenido con su pierna y ladeó ligeramente la cabeza. Ya sé que me extrañabas, pero no es para tanto. Su tono era claramente burlón. Entonces movió un par de centímetros la máscara que cubría su rostro, dejando al descubierto una pequeña parte de su cara. El demonio pudo verlo. Tú, maldito. Su expresión cambió de inmediato. Vas a pagar por lo que me hiciste. El demonio de la espada corta rugió mientras aumentaba todavía más su fuerza. Sus músculos se tensaron. El forcejeo comenzó a cambiar lentamente de dirección. Por primera vez, consiguió hacer retroceder ligeramente la pierna de Isagi. ¡Oh! Isagi notó el cambio. ¡Uy! Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No es para tanto. Solo fue una pequeña bromita. Liberó la pierna. Pero antes de que el demonio pudiera aprovechar aquel instante, Isagi extendió una mano frente a él. Durante un segundo no ocurrió nada. Entonces, algo comenzó a crecer desde su mano. Una masa de piel y músculos apareció de repente, extendiéndose hacia adelante a una velocidad impresionante. ¡Boom! La masa golpeó de lleno al demonio de la espada corta. ¿Qué? Su cuerpo salió disparado. Atravesó varios metros y terminó chocando violentamente contra un montón de escombros. ¡Crash! Una nube de polvo se levantó alrededor del impacto. Isagi mantuvo la mano extendida durante apenas un instante. Después, la masa comenzó a retraerse. La carne y los músculos regresaron rápidamente hacia su brazo, desapareciendo dentro de su cuerpo hasta que no quedó ningún rastro de que aquella extensión hubiera existido. Isagi movió los dedos. Aunque debo ser sincero, miró a los demonios que todavía permanecían frente a él. Nunca creí que ustedes fueran a hacer equipo solo para enfrentarme. Su tono volvió a adquirir aquel matiz burlón. Bajó ligeramente la mano. Pero me temo que, aunque se juntaran todas las armas, ni siquiera así podrían hacerme algo. Durante un instante reinó el silencio. Entonces, SH. Una voz llegó desde detrás de él. Isagi se detuvo. La voz era extraña, metálica, y ligeramente grotesca. Por supuesto, Isagi giró apenas la cabeza. Por eso no solo vinimos las armas. Los ojos de Isagi se movieron hacia un costado. HM. De pronto, el demonio lanza salió disparado desde un punto cercano. Se agachó para evitar quedar directamente frente a Isagi y aprovechó aquella posición para lanzar varios ataques consecutivos. Shin. Los movimientos fueron rápidos y difíciles de anticipar. Isagi apenas tuvo tiempo de reaccionar. TSH. Levantó los brazos y consiguió cubrirse justo antes de que los ataques alcanzaran su cuerpo. Clan. Los impactos hicieron vibrar la estructura que cubría sus brazos. Isagi retrocedió ligeramente. Esto es muy raro. Observó al demonio lanza. Es más fuerte que la última vez. No tuvo tiempo de continuar. Un estruendo mucho más pesado resonó detrás de él. ¡Boom! Isagi giró rápidamente. El demonio lanzallamas ya se había lanzado hacia él. Sus movimientos eran mucho más agresivos que los de los demás, obligando a Isagi a reaccionar inmediatamente. TSH. Isagi levantó los brazos nuevamente. El ataque chocó contra su defensa. ¡Boom!
El impacto hizo que su cuerpo retrocediera varios metros, mientras el suelo se quebraba bajo sus pies. El demonio lanzallamas no dejaba de atacar. Sus armas golpeaban constantemente contra el cuerpo de Isagi, obligándolo a mantener la distancia e impidiéndole acercarse. Cada vez que intentaba avanzar, otro ataque llegaba desde un ángulo diferente, obligándolo a cubrirse o retroceder. Y, como si aquello no fuera suficiente, el demonio lanza tampoco dejaba de atacarlo. Sus embestidas llegaban una tras otra, aprovechando cada instante en el que Isagi estaba ocupado defendiéndose de lanzallamas. Como siempre, este cabrón solo viene para hablar y molestar. Isagi bloqueó otro ataque antes de continuar. Me recuerda al jodido lapicero que, cuando lo usas en una hoja blanca, pinta como una brocha. Esquivó otro golpe. Pero cuando tienes que escribir algo importante en tu libro, decide hacerse el difícil y solo se dedica a molestarte y a joder. Su expresión detrás de la máscara se volvió ligeramente irritada. ¡Qué puta molestia! Otro ataque pasó frente a su rostro. Isagi retrocedió un paso. Muy bien. Sus ojos se dirigieron hacia el demonio lanzallamas. Primero me quitaré de encima a este. Extendió nuevamente una mano. La misma masa de piel y músculos comenzó a surgir desde su brazo. Pero esta vez no la utilizó para atacar. La masa se extendió frente a él y rápidamente comenzó a expandirse hasta formar un enorme muro. ¡Bum! Los ataques del demonio lanzallamas chocaron contra aquella barrera. El impacto hizo temblar la masa, pero consiguió detenerlos durante unos instantes. Perfecto. Isagi aprovechó aquella pequeña abertura. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Y salió disparado. La distancia entre él y el demonio lanza desapareció en cuestión de segundos. El demonio apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Isagi apareció frente a él. Isagi abrió completamente la mano. Sus 5 dedos quedaron extendidos. Deterioro. El don respondió. Solo necesitaba tocarlo. Un simple contacto. Eso era todo. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo. Ahora. Varios demonios mucho más débiles se lanzaron de repente entre ambos. ¿Qué? Isagi tuvo que detener el movimiento. Uno se interpuso frente a su mano. Otro apareció por su costado. Y varios más se abalanzaron sobre él al mismo tiempo, obligándolo a apartarse. No dejen que los toque. El demonio lanza aprovechó inmediatamente la oportunidad. Si consigue tocarlos, los acabará de una sola vez. Retrocedió mientras los demás demonios se reagrupaban a su alrededor. Entonces extendió una de sus manos. Una enorme lanza comenzó a formarse. La estructura del arma se hizo cada vez más grande hasta convertirse en un proyectil capaz de atravesar a Isagi de lado a lado. Atrás. Los demonios cercanos se apartaron. El demonio lanza tomó impulso. Muere. La enorme lanza salió disparada. Fwosh. El proyectil atravesó el espacio con una velocidad brutal, dirigiéndose directamente hacia Isagi. Mientras tanto, los demás demonios comenzaron a reagruparse alrededor del demonio lanza y del lanzallamas. Ya no estaban atacando de manera individual. Habían entendido algo. Si querían derrotar a Isagi, tendrían que trabajar juntos. Y, sobre todo, no podían permitirle tocar a ninguno de ellos. Dando un pequeño giro, Isagi consiguió sujetar la enorme lanza. Por un instante, pensó en devolvérsela a su dueño. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Desde uno de sus costados, los demonios de la espada larga y la espada corta ya se habían recuperado y volvieron a lanzarse contra él al mismo tiempo. Ambos atacaron de manera coordinada, haciendo que sus espadas se cruzaran desde diferentes ángulos. TSH. Isagi utilizó la propia lanza para cubrirse. Clan. Clan. Los filos chocaron contra el arma, desviándose por poco de su cuerpo. Pero no le dieron tiempo para responder. El demonio lanzallamas volvió a lanzarse contra él. Al mismo tiempo, el demonio lanza atacó desde el frente, mientras el demonio ballesta, quien ya se había recuperado, aprovechaba la distancia para disparar desde atrás. Los proyectiles atravesaron el aire. Isagi giró sobre sí mismo y utilizó la lanza para desviar uno de los ataques mientras otro pasaba junto a su cabeza. ¡Carajo! Otro ataque llegó desde un costado. Isagi tuvo que inclinarse hacia atrás para esquivarlo. Ahora sí están coordinándose mejor. El siguiente proyectil pasó rozando su hombro. Isagi lo esquivó por centímetros. Muy bien.
Sus ojos se fijaron durante un instante en los demonios que lo rodeaban. Entonces yo también comenzaré a usar más. Su postura cambió. Ya no estaba simplemente reaccionando. Ahora comenzaba a tomar la iniciativa. El demonio lanza volvió a atacar. Isagi bloqueó el primer golpe con la lanza. El segundo consiguió desviarlo con el antebrazo. El tercero fue evitado girando sobre su propio eje. Pero inmediatamente después, el demonio de la espada corta apareció por uno de sus costados. Shin. Isagi levantó la lanza justo a tiempo. El filo chocó contra ella. El demonio de la espada larga aprovechó aquel instante y atacó desde el otro lado. Isagi tuvo que retroceder. Un paso. Luego otro. Los proyectiles del demonio ballesta seguían cayendo desde la distancia, obligándolo a mantener una atención constante. ¡Qué molestia! Giró la lanza y consiguió desviar otro proyectil. Pero entonces el demonio lanzallamas volvió a aparecer. ¡Bum! El impacto lo obligó a retroceder todavía más. Cada vez que intentaba utilizar deterioro sobre alguna de las armas, los demás demonios intervenían inmediatamente. Se interponían entre él y el objetivo. Algunos incluso utilizaban sus propios cuerpos como escudos para impedir que Isagi pudiera tocar directamente las armas. Así que incluso pensaron en eso. Isagi retrocedió nuevamente mientras observaba cómo se reorganizaban. No estaban atacando de manera individual. Ahora estaban comenzando a cubrirse entre ellos. Uno atacaba, otro protegía, el tercero aprovechaba la abertura. Y el demonio ballesta se encargaba de mantenerlo ocupado desde la distancia. Interesante. Isagi sonrió ligeramente. Pero siguen dependiendo demasiado de sus armas. El demonio de la espada larga volvió a lanzarse contra él. Esta vez, Isagi no esquivó. Bajó ligeramente la guardia. El demonio no dejó pasar la oportunidad. La espada comenzó a acercarse. Cada vez más. El filo estaba a centímetros de su cuerpo. Isagi permaneció completamente inmóvil. Muere. La espada finalmente hizo contacto. Y justo en ese instante, Isagi extendió uno de sus dedos mientras que en su cara se formó una sonrisa. Gravedad. ¡Boom! El cuerpo del demonio de la espada larga fue aplastado violentamente contra el suelo. El impacto resonó por toda la zona. El terreno se agrietó alrededor de su cuerpo mientras la presión aumentaba de manera repentina. La gravedad dentro de aquel espacio había sido multiplicada aproximadamente 10 veces. El demonio apenas pudo reaccionar. Su cuerpo quedó pegado al suelo, incapaz de levantarse. Una trampa bastante simple. Isagi retiró el dedo. No perdió ni un segundo. Se giró rápidamente y lanzó la enorme lanza que todavía sostenía. El arma atravesó el aire como un proyectil. El demonio de la espada corta apenas consiguió apartarse. La lanza pasó rozando su cuerpo y se clavó violentamente contra el suelo detrás de él. ¡Gu! El demonio retrocedió varios metros. Eso era exactamente lo que Isagi quería. Aprovechó la distancia creada para lanzarse directamente hacia él. En un instante ya estaba frente al demonio de la espada corta. Su mano se cerró alrededor de una de sus espadas. El demonio intentó tirar de ella. No pudo. Isagi la mantenía completamente inmóvil. Otra vez con esto, una pequeña llama comenzó a formarse en la palma de su otra mano. Al principio era apenas una chispa, pero rápidamente creció. El fuego adquirió un intenso color azul, iluminando el rostro de Isagi y reflejándose sobre la hoja que sostenía. El demonio de la espada corta abrió ligeramente los ojos. ¿Qué? Isagi acercó la mano. Ahora veamos cuánto puedes soportar. La llama azul se lanzó directamente hacia él. Pero, en ese mismo instante, algo cambió. Alrededor de Isagi comenzaron a aparecer varias figuras. Una tras otra. Sin ruido. Sin advertencia. Simplemente estaban allí. Isagi se detuvo durante una fracción de segundo. ¿Pero qué? Miró a su alrededor. ¿Y estos de dónde salieron? Eran personas. Humanos. No demonios. No criaturas deformes. Humanos normales, al menos a primera vista. Había hombres y mujeres de diferentes edades, todos rodeándolo en silencio. Sin embargo, algo en ellos no estaba bien. Ninguno parecía reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. No mostraban miedo, no gritaban, no intentaban escapar. Ni siquiera parecían comprender dónde se encontraban. Sus rostros permanecían completamente inexpresivos. Isagi entrecerró los ojos. ¿Qué demonios?
Observó cuidadosamente sus rostros. Entonces lo notó. Sus ojos. No había ninguna emoción en ellos. Ningún rastro de miedo. Ningún odio. Ninguna desesperación. Nada. Era como si sus cuerpos estuvieran presentes, pero sus propias voluntades hubieran desaparecido. ¿Están siendo controlados? Isagi apretó ligeramente los dientes. No parecía una situación positiva. Una voz llegó desde la distancia. Como te dije. El tono del demonio lanzallamas era claramente burlón. Hoy no hemos venido solo nosotros. Isagi giró ligeramente la cabeza. No alcanzó a localizarlo inmediatamente. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Las personas que lo rodeaban abrieron la boca al mismo tiempo. Sus cabezas se levantaron. Y todos hablaron con una misma voz. Oh, demonio del infierno. La frase salió de sus bocas de manera perfectamente sincronizada. Te entregaré todo de mí. Isagi permaneció inmóvil. Aquella escena le provocó una sensación desagradable. No era una multitud hablando. Era como si una sola voluntad estuviera utilizando todos aquellos cuerpos al mismo tiempo. Los humanos continuaron. A cambio. Sus voces volvieron a resonar juntas. Mata al demonio humano. Isagi levantó lentamente la mirada. Entonces el cielo cambió. Kraak. Un sonido profundo atravesó el espacio. Las nubes parecieron abrirse. No, no eran las nubes. El propio cielo se estaba rasgando. Una enorme abertura apareció en las alturas. Y, desde aquella grieta imposible, comenzó a emerger algo. Una gigantesca puerta de madera. Era tan grande que, incluso a la distancia, su presencia dominaba completamente el cielo. La estructura apareció boca abajo, descendiendo lentamente, como si estuviera cayendo desde el techo de una habitación invisible. Isagi observó aquella visión con una expresión cada vez más seria. ¡Puta madre! Esta no es buena señal. La puerta continuó descendiendo, pero entonces pudo distinguir algo unido a ella. No estaba cayendo libremente. Había algo detrás. Un cuerpo. Un enorme cuerpo con forma de centauro. Su torso se encontraba unido a la estructura de la puerta de una manera grotesca. De su espalda sobresalían varios lazos de carne y gruesos cordones orgánicos que se extendían hacia la puerta, sujetándolo firmemente. Algunos parecían penetrar directamente en su cuerpo. Otros se retorcían alrededor de él como cadenas vivientes. Cada movimiento de la criatura hacía que aquellos lazos se tensaran. La puerta continuó bajando. El enorme ser permanecía unido a ella, suspendido boca abajo mientras descendía desde aquella abertura en el cielo. Isagi levantó la mirada hacia el nuevo invitado. Por unos segundos no dijo nada. Ladeó ligeramente la cabeza. Y, en lugar de mostrar miedo, sonrió. A la mierda. Sus ojos recorrieron lentamente la gigantesca puerta, desde sus bordes hasta la criatura que descendía junto a ella. Esa entrada sí que estuvo bien chida. Incluso dejó escapar una pequeña risa detrás de la máscara. Tengo que admitirlo. Se lucieron. Definitivamente tienen una manera bastante dramática de presentarse. Muy bien, mi querido demonio del infierno. Prepárate porque hoy te destrozaré. Esta historia fue creada y subida en el canal de Black Z01. Hecho para dar todos los derechos a sus respectivos autores a exceptuar de la historia creada por mi persona. Si escuchan esta historia creada o subida por escrita en otra parte, significa que solo lo copiaron y pegaron los malditos. Este audio está puesto también como un seguro de mi persona. Fin del capítulo. Ninguna de las imágenes, músicas y animes son de mi pertenencia. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Black Z01,